Un límite trigonométrico importante en cálculo diferencial es el de la función seno de alfa entre alfa cuando alfa tiende a cero y es un ángulo medido en radianes. Para demostrar que este límite es igual a 1, vamos a utilizar como herramienta el círculo unitario en el cual vamos a construir el ángulo de medida alfa y vamos a construir en el punto donde el radio toca la circunferencia, vamos a construir una recta tangente, extendiéndola hasta que toquemos el eje X. En esta construcción tenemos tres figuras geométricas que vamos a utilizar para demostrar que el límite es 1. La primera de ellas es el triángulo rectángulo que se forma con el radio, con este cateto vertical, que es la coordenada y del punto, y este cateto horizontal, que es la coordenada x del punto, que por cierto sus coordenadas son coseno de alfa, seno de alfa. Esto es por la definición de las funciones seno y coseno. Así que en esta construcción geométrica tenemos que el primero de estos triángulos, representado con A, tiene como medidas en la base coseno de alfa. En la altura es seno de alfa. Y por lo tanto su área es base por altura sobre 2, o sea, A es igual a coseno de alfa por seno de alfa, todo dividido entre 2. También vamos a utilizar el área del sector circular comprendido por el ángulo alfa. El área de este sector lo podemos calcular por regla de 3. La medida del área de un sector en la circunferencia está relacionada en forma lineal con la medida del ángulo comprendido por el sector. O sea que, por regla de 3 podemos escribir, si el ángulo comprendido por el sector es de 2pi radianes, el área de sector es el área de la circunferencia completa, o sea, pi por 1 al cuadrado. Así que si el ángulo comprendido por el sector es alfa, el área del sector que comprende ese ángulo alfa lo estamos representando con b. Por regla de 3, la medida de b es alfa por pi dividido entre 2pi, o sea, alfa entre 2. Y ese es el área del sector circular que comprende el ángulo alfa. Por último, necesitamos el área de este tercer triángulo, que es el que se forma con el radio de medida 1, la porción de recta tangente que dibujamos hacia el eje X y la porción del eje X comprendida entre el origen y esa recta tangente. Esa la estamos representando con C. Para calcular el área de este triángulo, vamos a representar con W este segmento y vamos a hacer notar que cuando en el círculo unitario o en cualquier círculo dibujamos una recta tangente en él, se forma un ángulo de 90 grados con el radio. O sea que en este triángulo tenemos un ángulo de 90 grados en el punto coseno de alfa, seno de alfa. Por lo tanto, este triángulo es rectángulo en este punto. Así que podemos tomar como base el radio y como altura el segmento W, que por cierto, W dividido entre 1 nos daría la razón trigonométrica tangente de alfa, o sea, tangente de alfa es igual a W entre 1, W entre 1, lo cual da exactamente W. Entonces W es igual a tangente de alfa. Por lo tanto, el área de este triángulo, representada con C, es la base que es tangente multiplicada por 1 entre 2. Tangente por 1 pues es tangente dividido entre 2.
Así tenemos el área de estas tres figuras geométricas que, como veremos, como se puede ver, estas figuras geométricas, el área de estas figuras geométricas está ordenada así en el sentido en que las dibujamos. El área A es menor o igual que el área B y a su vez esta es menor o igual que el área C. Si escribimos estas desigualdades de acuerdo con las fórmulas obtenidas, tendríamos la desigualdad coseno de alfa multiplicado por seno de alfa entre 2 es menor o igual que alfa entre 2 y eso a su vez es menor o igual que tangente de alfa entre 2. Tomando recíprocos en esta desigualdad, las desigualdades se invierten, o sea, tenemos que 2 dividido entre coseno de alfa multiplicado por seno de alfa es mayor o igual que 2 dividido entre alfa y a su vez esto es mayor o igual que 2 dividido entre tangente de alfa. Si dividimos toda la desigualdad entre 2, se cancela el 2 que tenemos aquí en la desigualdad. Este sobra aquí. Entonces dividimos toda la desigualdad entre 2 y podemos, para simplificar convenientemente, podemos multiplicar también por seno de alfa, que podemos suponer que es una cantidad positiva. Al dividir entre 2 y al multiplicar por seno de alfa toda la desigualdad, resulta una desigualdad nueva, más conveniente. Se cancela el 2, se cancela seno de alfa y tenemos 1 entre coseno de alfa en la parte izquierda. En la parte central se cancela el 2 y al multiplicar por seno de alfa resulta seno de alfa entre alfa. En la parte derecha se cancela el 2 y cuando multiplicamos por seno de alfa entre tangente de alfa es igual a coseno de alfa, por la identidad de que tangente es igual a seno sobre coseno. Esta desigualdad nueva es conveniente porque tenemos dos fórmulas, la fórmula de coseno de alfa, la fórmula de 1 entre coseno de alfa, que dejan en medio a la fórmula de seno de alfa entre alfa. Entonces, debido a la propiedad de que los límites conservan el orden de las funciones, podemos tomar límite cuando alfa tiende a 0 en toda la desigualdad y los límites que quedan en los extremos afortunadamente coinciden, porque el límite de coseno de alfa cuando alfa tiende a 0 es coseno de 0, que es igual a 1. O sea que el límite en la parte izquierda de esta desigualdad es igual a 1 entre 1. Eso cuando alfa tiende a 0. Por lo tanto, al tomar límites, nos queda que 1 es mayor o igual que el límite cuando alfa tiende a 0 de seno de alfa entre alfa. Y a su vez esto es mayor o igual que el límite de coseno de alfa cuando alfa tiende a 0. O sea, otra vez 1, porque coseno de 0 es 1. Por lo tanto, el límite de seno de alfa entre alfa cuando alfa tiende a 0 es un número que debe estar entre 1 y 1. Y se admite la posibilidad, debido al igual, de que ese número sea igual a 1. Debe ser un número entre 1 y 1 y puede ser igual a 1. O sea que el único número que cumple con esta propiedad extraña es pues el 1. Por lo tanto, límite de seno de alfa entre alfa cuando alfa tiende a 0 es igual a 1.